Gracias, Marco Calderón, que terminaste hablando de deportes. Comenzaste con política y hablaste de Alianza Lima para alegría de los hinchas de Alianza Lima. Bien, bienvenidos a Enfoques Cruzados. Yo soy Jessica Chahut y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que ha impactado al mundo y es la elección de Rishi Sunak. ¿Quién es él? Es un hombre de 42 años y es el primer ministro del Reino Unido. Y lo que llama la atención de él es su origen hindú. No sé si podemos poner una imagen de él antes de lanzar la pregunta para que nuestro público pueda... Ah, ya, es que yo no la estoy viendo. Bien, entonces él es Rishi Sunak y vamos a hablar de él. El programa de Cruzados se llama La elección de británico de ascendencia india, el más poderoso del Reino Unido. Muchos han dicho que este es un momento Barack Obama. Vamos a ver si es así, si es tanto así. La pregunta del día de hoy es, ¿la elección del primer ministro de ascendencia india significará cambios en el Reino Unido? Voy a presentar el día de hoy a mis invitados, al señor Simeón Tegel, periodista británico en el Perú, él está desde el 2009 viviendo acá, y a Mauricio Novoa, historiador, además de madre inglesa, si no me equivoco. Así es, sí. Bien, vamos a comenzar con Simeón. ¿Qué significa la elección de Rishi Sunak? ¿Es un momento Barack Obama, como dice? Quizás, no creo que tenga la importancia en el Reino Unido de lo que tuvo la elección de Barack Obama en los Estados Unidos. Siento que, por supuesto, hay temas de racismo, de desigualdad en el Reino Unido, pero no lo veo tan fracturado como los Estados Unidos por temas de raza. Así que en ese sentido quizás es menos importante o menos significativo ese paso. Pero claro, es la primera vez que hay un primer ministro del Reino Unido que no es blanco. Es un gran paso para una sociedad multicultural, desde luego, que tiene muchas etnias de personas que vienen de todo el mundo. Así que en ese sentido es un paso importante, pero lo ha tocado en un momento sumamente difícil. Tiene un gran reto y sospecho que tiene que haber elecciones antes, a lo más tardar para enero 2025. En este momento lo veo bastante complicado que él y su partido sea reelegido. Vamos a hablar sobre los retos que tiene el primer ministro del Reino Unido. De hecho, ha enfrentado el COVID, ha enfrentado la crisis económica que golpea a todo el mundo. El Brexit también es algo que carga el Partido Conservador al que él pertenece. Pero yo me quiero quedar un momento en el origen de este señor. Sus padres son de origen hindú y llegaron al Reino Unido en los años 60. Cuéntanos un poco sobre él, porque su papá era médico y su mamá regentaba una farmacia. ¿Cómo logra él llegar a los colegios élite del Reino Unido e ingresar a Oxford, donde no entra cualquiera? Sí, mira, yo creo que eso es un ejemplo conspicuo de lo, digamos, meritocrática que es la sociedad británica, ¿no? Como ha dicho Simon, es una sociedad en donde, en términos generales, el tema de la raza no es un tema significativo como lo es en Estados Unidos. De hecho, hay varias décadas en donde tienes lores de ascendencia africana, de ascendencia asiática, el propio reconocimiento de la, digamos, élite y la nobleza india en el imperio, en la época del imperio de la India, y el hecho, digamos, desde el Perú quizás es un poco más complicado es entender lo que te voy a decir, pero basta escucharlo, digamos, cualquier, digamos, británico que lo escuche hablar con los ojos cerrados se va a dar cuenta que el acento con el cual habla y el modo con el cual habla él, de la misma manera que Kwasi Kwarteng, otra vez el primer ministro de finanzas negro en la historia del Reino Unido, te hace ver que es, digamos, producto de los colegios y de las universidades de élite, cosa que además viene sucediendo
otra vez, como lo prueba el caso de Mahatma Gandhi, muchísimos, desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, en donde ya tienes un influjo importante de las élites locales coloniales en instituciones de educación británica, ¿no? ¿Qué conserva el primer ministro del origen de su cultura? Porque él es un británico 100%. Él ha nacido en el Reino Unido, ha estudiado en el Reino Unido, se ha formado en el Reino Unido, milita hace mucho tiempo en el Partido Conservador. O sea, él mantiene algo de su cultura. ¿Podrían mejorar las relaciones británicas e hindúes al estar él en el poder? ¿O todo se va a mantener, no se va a mover el status quo? Mira, él es el primer primer ministro del Reino Unido que no es cristiano, es hindú, o sea, en el sentido de la religión también, es creyente. Cuando fue nombrado ministro de Economía, hizo un pequeño rito en la puerta de la residencia oficial del ministro, prendiendo velas. Así que eso, hay varios primeros de este primer ministro, que es el primero no blanco, el más joven en 2 siglos, creo, con 42 años, ¿sí? El primero de ascendencia de Asia y también el primero que no es cristiano. Así que en ese sentido también es bastante significativo. Ahora, lo que eso significa, cómo eso se traduce en términos de la aprobación del gobierno es bien complejo porque está llegando en un momento muy difícil en lo cual muchos británicos ya están pasando por problemas económicos con la inflación, también ahí todos tienen calefacción, está empezando el invierno y por el conflicto en Ucrania los precios de energía para calentar las casas están subiendo y no es solamente que él viene de la India y ha ido a ese colegio Winchester que cuesta como $50,000 al año, no becado, su papá lo pagó siendo médico, pero logró pagarlo. Pero él luego se ha casado con una mujer que sí es directamente de la India. Yo tengo su nombre, sí. Narayana Murthy. Es una multimillonaria. Se ha casado con una mujer millonaria y se dice que él, ahí está la foto, él amasa una de las fortunas más grandes de su país, incluso es más rico que el rey Carlos. Correcto. Ella tiene, o sea, su papá de ella es uno de los hombres más ricos de la India. Ella tiene un porcentaje en su empresa, con lo cual la pareja de Rishi Sunak y su esposa valen aproximadamente $1,000 millones. Así que en ese sentido, no hablando de sus políticos o sus intenciones, pero su identidad en términos económicos, puede ser que no es una persona idónea para vender las políticas difíciles que claro, vienen. Porque él puede tener origen hindú, etcétera, pero no es un hombre del pueblo, Mauricio. O sea, él es un hombre que ha tenido el privilegio de estudiar en Oxford, en escuelas de élite, y es un supermillonario. O sea, ¿qué podría identificarlo con el pueblo a él? Claro, de hecho, una de sus, o sea, creo que lo que es interesante de esto, y digamos, insisto, tiene que ver mucho con la digamos, permeabilidad de la sociedad británica y del modo de ser británico, en el hecho que efectivamente representa muchas cosas nuevas, pero al mismo tiempo una gran continuidad. Su elección, al ser el graduado desde Oxford, hace que sea el 30º primer ministro que viene de Oxford. Entonces hay una serie de cambios o de cosas nuevas, pero también una enorme continuidad. Estoy seguro que Winchester debe tener alguna cuota de primeros ministros. Hay un cambio de color. Uno más. Claro, Pero hace un siglo. Claro. Hay un cambio de color de piel, pero ¿qué políticas van a cambiar? ¿Qué políticas podría cambiar, por ejemplo, él? Por ser hindú, de origen hindú. Yo creo que, digamos,
Hay efectivamente, es interesante todas las cosas que han traído esto y efectivamente el hecho que sea una persona muy, digamos, con una gran organización, un hombre de rutinas, un hombre que no bebe alcohol, efectivamente genera ciertas dudas que vaya a tener lo que se llama en Inglaterra los Red Wall Districts, o sea, los lugares o las clases, digamos, obreras, que pueda conectar con eso, a diferencia de alguien como Boris Johnson, que de hecho conectaba muy bien con ese sector, es decir, poca gente se lo imagina en un pub de clase obrera con una pinta de cerveza conversando con los obreros, pero al mismo tiempo creo que tiene la ventaja de ser un hombre que proviene de las finanzas. En un momento de crisis esto es algo útil. Él ha sido ministro de Economía de su país durante la pandemia. Ministro de Economía, ha sido el encargado de dar todos estos subsidios, que de alguna manera también va a tener que salir de eso para viabilizar el país. Y creo que sus dotes de organizador abundan entre las cosas que pueden ser positivas para él, ¿no? Pero lo que la gente pide de sus líderes es coherencia, ¿no? Por ejemplo, él ha estado inmiscuido en un par de escándalos que se conocieron mucho. Fue cuando descubrieron que él y su pareja estaban evadiendo impuestos, no estaban pagando impuestos en su país. Y el otro es cuando él participa de estas fiestas, cuando estábamos en plena pandemia, cuando miles de personas se morían. Él estuvo también involucrado en estas fiestas prohibidas. Entonces, ¿es un político coherente? ¿Es un político de principios, de valores? ¿O este par de episodios no lo descalifica? Mira, yo creo que de estos dos episodios, el primero sí es significativo. El de la evasión de impuestos. Surgió que su mujer, que tiene tanto dinero, y radica por supuesto en el Reino Unido, estaba domiciliado en la India, con lo cual había evitado pagar unos 30 millones de dólares, leí. Así que eso, y aún más en ese contexto de recortes, probablemente a gastos sociales, es algo que puede volver. Se lo pueden sacar en cara, se lo pueden reprochar, se lo pueden hacer recordar. De todas maneras, lo de las fiestas COVID, que es en realidad un tema de Boris Johnson, es uno de los factores que lo sacó del premierato. Creo que para Rishi Sunak surgió que estuvo presente en, creo que era uno o quizás dos, pero, o sea, era su lugar de trabajo también, llegó. Así que no es que se quedó, y como sabemos, en estas fiestas había mucho trago y él ni siquiera toma. Así que yo creo que eso ha salido más o menos limpio, pero el del tema económico no tanto. Ahora, si él es una persona coherente, yo creo que sí. Es visto como una persona muy serio, muy inteligente, que maneja muy bien los detalles de las políticas. Y es en gran parte por eso que ha llegado hasta donde ha llegado. Lo que también va a ser importante es que parece que es una persona muy seco, muy frío. Por ejemplo, hoy día, su discurso no había emoción. En ningún momento habló de su familia o del logro personal. ¿Pero así no son los británicos, fríos? Bueno, eso es el estereotipo, algunos sí, otros no, pero en su caso, o sea, lo normal, lo que uno esperaría de un primer ministro. Tenemos un fragmento de su discurso traducido, no sé si Betsy lo tendrás a disposición para poder escuchar un poquito, ¿me avisas? Bueno, en todo caso va a ser muy distinto a lo que era Boris Johnson. Will deliver on its promise, a stronger NHS. Better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. Bueno, demuestra que es todo un inglés. Ahí no hay mucha emocionalidad. ¿Esperabas más emoción en ese discurso? ¿Más Boris Johnson?
Mira, no, lo que digo que va a ser un contraste enorme a lo que era Boris Johnson, porque claro, Boris Johnson ciertamente tenía El look muchísimos despeinado, defectos, ¿no? pero tenía una retórica, o sea, dones retóricos extraordinarios, ¿no? Y un manejo del lenguaje soberbio. Un hombre que, como digo, tenía mucha, o sea, digamos, creo que lo que es importante entender aquí y en ese sentido quizás esto sea la antesala de una avalancha laborista en las próximas elecciones, es que el Partido Conservador logró el dominio de la política británica en los últimos años, precisamente porque pudo captar el voto obrero británico. Y esto en buena medida se debió al enorme carisma que tenía Johnson no siendo un hombre de origen obrero, un hombre con las mismas credenciales, digamos, cambiando el colegio, pero las mismas credenciales que Sunak, y en ese sentido que Liz Truss y Cameron, como te digo, 30 ministros anteriores a ellos, pero tenía esta habilidad para conectar muy bien con el pueblo británico, ¿no? Que aquí evidentemente no tiene quizás mejores dotes de organización que las de Johnson, pero ciertamente no digamos, por ponerlo en un término criollo, el verbo florido que tenía Johnson. Pero, sin embargo, sí tiene las habilidades para manejar la economía de su país y sacarla de esta crisis. ¿Tiene este nuevo primer ministro las herramientas suficientes para mantener en el poder al Partido Conservador? ¿O de la mano de él se puede perder su posición política? Probablemente no, porque el partido está en una muy... Boris Johnson y aún más después Liz Truss durante sus 45 días han dejado el partido en una situación electoralmente catastrófica. Durante el poco tiempo que estaba Liz Truss, cayó la libra esterlina, subieron las hipotecas y una larga lista de otras cosas que la gente en apenas unas semanas hartaron. El Partido Labor tenía, según una encuesta, una ventaja de 33 puntos. Sí, creo que era 54 a 21%, 54% a 21% la ventaja contra los conservadores, con lo cual los conservadores, que actualmente tienen una mayoría abrumadora, serían casi aniquilados si las elecciones fueran hoy día, o quizás hace un par de días cuando Liz Truss todavía era primera ministra. Todas las cosas que acabamos de escuchar a Rishi Sunak, hablando salud, defensa, que es muy importante hoy en día, obviamente, con el conflicto. Colegios. Eso cuesta dinero y justo en un momento en el cual hay un hueco en las finanzas públicas de más o menos 50,000 millones de, libras, o sea, en dólares algo más, 70,000 millones. Y por un lado los impuestos van a tener que subir y por otro lado van a tener que recortar los gastos. ¿Y qué van a recortar? Hay ya un compromiso de subir los gastos de defensa de 2 a 3% del PBI en el largo plazo, que es muy importante en el contexto actual, obviamente. ¿Qué es lo que van a recortar? Educación, salud, los gastos sociales. Así que eso es el reto que tiene. Y yo creo que su logro como primer ministro, si lo hace bien, probablemente va a ser mitigar las pérdidas en los conservadores en las próximas elecciones, que sea una derrota, pero no tan contundente. Si lo hace bien, eso es las posibilidades que más probables que hay. ¿Y cómo ustedes creen que será la relación de este primer ministro con el nuevo rey, con el rey Carlos? ¿Cuán importante es? Mira, yo creo que desde el comienzo de su reinado y aparentemente la forma como quieren, o sea, sus primeras visitas, las características que tuvo cuando fue príncipe de Gales, es que es un rey no solamente digamos que abraza la multiculturalidad británica,
está muy abierto a eso y ha hecho, creo que, un esfuerzo especial en digamos, conectar con ese lado de la, digamos, población británica. Pero regresando a lo que comentaba Simeon, yo creo que hay otro aspecto acá que es interesante y sería interesante escuchar sus comentarios, y es el hecho de o sea, tanto la caída de Johnson como la caída de Liz Truss 40 y tantos días después han generado enormes fracturas en el partido conservador por la forma como se dieron estas caídas. De hecho, Sunak, al renunciar como ministro de Economía, propició la caída de Boris Johnson. Entonces, hay mucha, digamos, intriga interna en el Partido Conservador. Los cambios incluso que ha propuesto Sunak son, digamos, reflejo de estas especie de intrigas palaciegas en un contexto mundial en donde nuestra tolerancia con los políticos es cada vez menor y las expectativas que tenemos de los políticos que solucionen los problemas en muy corto plazo son cada vez mayores. Entonces creo que también ese estilo de política digamos, reflejado desde la caída de Johnson ha contribuido al resquebrajamiento aún mayor del Partido Conservador y al hecho que probablemente, como lo menciona Simon, que si efectivamente gana las elecciones el Partido Laborista, lo va a hacer con un personaje que tiene tanto carisma como el de Sunak. No, es correcto. Eso es el otro reto que tiene el partido. Es completamente fracturado. Que hay un conflicto interno adentro del partido muy agudo por varias líneas. El más obvio es Brexit, porque hay personas que siempre opusieron al Brexit y hoy culpan de cierta manera los problemas económicos que tiene el Reino Unido al Brexit. Hay los defensores aferros, los fanáticos de Brexit. Así que en parte obviamente hay el tema de personalidades de Boris Johnson y luego Liz Truss, pero el veneno entró en el partido con el Brexit. Bueno, estaba allí desde hace muchos años antes, pero con el voto y la decisión de salir de la Unión Europea se repotenció. Pero hay otras diferencias en el partido. Y hasta tal punto que los mismos conservadores están diciendo que si no lo hacen bien, si Rishi Sunak no lo hace bien, eso puede ser el final de un partido histórico, que de hecho dicen que es el partido político con más años puede ser el mundo, o sea, desde hace por lo menos el siglo XVIII. Así que actualmente tienen 357 curules de los 650 y bueno, si no logra revertir las tendencias en las encuestas, pueden terminar con hasta 50 curules. Yo vuelvo a la monarquía porque está tan fresco eso de la muerte de la reina Isabel. La presencia de la reina Isabel junto a él hubiera ayudado. Porque Carlos no es tan carismático, que digamos. O sea, creo que hubiera ayudado en la medida que se trataba de una figura histórica, es decir, el peso, digamos, cuando la reina Isabel es coronada, Mao estaba en el poder, Stalin estaba en el poder, Eisenhower era el presidente de Estados Unidos. Esos dos primeros imperios cayeron y la reina los vio caer, vio morir a todos y murió en este baño de popularidad y de duelo mundial. Pero creo efectivamente aquí la crisis de un partido no solamente tan sólido, sino tan eficaz en la política mundial, como ha sido el partido conservador. Los Tories fueron además una especie de rama de un partido original
conservador en Inglaterra. Representa otra vez, creo que aquí estamos viendo las repercusiones en todo el mundo y de un sistema político tan sólido como el británico, que se ve afectado por esta impaciencia que tenemos con la política, esta fragmentación, esta idea de ver resultados inmediatamente y de presenciar esta especie como de show mediático de la política, ¿no? Había justamente creo que Walter Beechman, digamos, periodista, escritor británico, decía que la política era el show business de la gente fea. Entonces, este lado como del show business de la política que normalmente se atribuye a países menos estables, con la permanencia de 40 y tantos días de una primera ministra en el poder y de varios ministros que han sido nombrados y caídos en este último año, hace, repito, que algo tan sólido como la democracia británica también se vea es afectada por este fenómeno que creo que es mundial. Y eso creo que es preocupante. Claro, porque la población, o sea, ya los políticos como él ya no tienen luna de miel. Al día siguiente la gente quiere resultados. ¿Cuál debía ser la agenda mínima de este primer ministro para mantener a la población contenta, ver que algo se está haciendo en medio de esta crisis? Tiene que estabilizar la economía, que sí o que sí, enfrentar la inflación o más la inflación en los gastos energéticos que tiene cada hogar, mantener, yo creo, el apoyo firme para Ucrania en el contexto geopolítico y ahí manejar el tema del Brexit, porque el Brexit recién empezó cuando salió el Reino Unido de la Unión Europea. No es que ahí se logró el Brexit. El tema es que hay relaciones comerciales que llevan décadas desarrollándose y todo eso se ha interrumpido con el Brexit. O sea, porque ahorita hay una tramitología, hay aduanas para importar, exportar con la Unión Europea. Y hasta tal punto que muchos productos ya, por ejemplo, mariscos o pescado, ya ni se exporta a Europa porque no se puede, se queda 3 días esperando en aduanas. Así que tiene que hacer todas esas cosas. Lo que Mauricio estaba comentando, yo también añadiría, el discurso hoy en día en el Reino Unido es que han regresado los adultos al poder. O sea, Boris Johnson por todas sus frivolidades, payasadas muchos dirían, y luego Liz Truss, que no era una persona frívola, pero muy ideologizada, quizás sin capacidad de medir la realidad y ser pragmática, pero que vino con esa ideología, una versión bastante extrema, incluso libertaria, del Thatcherism, acá en Latinoamérica llamado neoliberalismo, la teoría del chorreo, y lo impuso en un momento menos indicado. Aun si uno está de acuerdo con esas políticas, no era el momento. Bueno, ha regresado un adulto al poder con un equipo de adultos, alguien muy serio. Y lo interesante es que el líder del Partido Laborista, que es el mayor partido de oposición, Keir Starmer, también es visto más o menos de la misma manera. Es una persona, un personaje no tan carismático, algo aburrido, pero muy serio, muy capacitado. Ha sido el efectivamente, fiscal de la nación de Inglaterra. Así que es una persona que también ha llegado desde abajo. Su papá era obrero y ha llegado a esto y ahorita es probablemente el próximo primer ministro del Reino Unido, de aquí en los próximos 2 años, es lo más probable. Pero los dos, de alguna manera, puede haber quizás un respeto mutuo entre ellos, más allá de las diferencias ideológicas, pero los dos están vistos de esa manera, como políticos serios y capacitados. Trayendo un poco la realidad de Reino Unido a Perú, ¿cuán importante es la relación peruana con el Reino Unido?
¿O para ellos el Perú no es importante? O sea, yo creo que ahí, digamos, paradójicamente el Brexit ha traído en ese sentido, en el sentido de las relaciones comerciales bilaterales, algunas oportunidades que quizás Gran Bretaña no tenía con la Unión Europea. Una de las cosas, digamos, importantes de las iniciativas que se están haciendo a propósito de la nueva realidad del Brexit es, por ejemplo, fomentar un tratado importante de libre comercio con la India, que otra vez en el contexto europeo probablemente hubiera sido mucho más complicado desarrollar esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que las relaciones peruano-británicas en los últimos años han experimentado un despegue importantísimo, fundamentalmente, no solamente en términos de inversiones que ya existían desde los 90, sino a través del rol que tuvieron las empresas británicas y el sistema británico con los panamericanos. Yo creo que la forma de contratación que se estableció en los panamericanos y de mecanismo de hacer obra pública, de gobierno a gobierno, de hacer obra pública en el Perú, tuvo un efecto transformador que lamentablemente no se ha seguido. No quiero traer esta grata conversación sobre temas británicos a un tema local, pero claramente el gran problema del Perú, por lo menos en los últimos años, pero quizás más, ha sido la incapacidad del Estado para ejecutar su presupuesto. Y esto es algo transversal. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central tienen ratios bajísimos de ejecución de presupuesto. Y esto se logró revertir con el sistema gobierno-gobierno de los panamericanos, al punto que la única obra pública nueva que terminó siendo utilizada en la pandemia fue precisamente lo que se hizo en los panamericanos, la vía deportiva, que terminó funcionando como un hospital para la recuperación de COVID, se hizo en tiempo récord gracias a ese sistema. Entonces creo que digamos, Inglaterra tradicionalmente ha sido un país, digamos, por lo menos en el caso peruano, en el siglo XIX nos trajo el sistema de seguros, nos trajo las finanzas modernas, el comercio internacional. Los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Entonces ha habido un tema... Fútbol. El fútbol. Bueno, la Inca Kola. Sí. Ha habido un tema importante como con los servicios, con la innovación. Y creo que los panamericanos de alguna manera es una proyección de eso. En ese sentido creo que el impacto ha sido enorme y también es un derrotero de lo que se podría seguir haciendo bajo este sistema, ¿no? No sé qué... Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero Mauricio, tú me das pie para anunciar de lo que vamos a hablar tras la pausa, y es la influencia británica en nuestro país. Tú escribiste un libro sobre los 200 años de la llegada de los primeros ingleses al país y la influencia que han tenido en el comercio, en la política y en muchas cosas más. Nosotros tenemos para más. Les voy a repetir la pregunta porque hoy estamos hablando del primer ministro británico Rishi Sunak, que desde origen hindú ha llamado muchísimo la atención, y estamos viendo cuáles son sus principales características, cuáles son sus principales retos. La pregunta que nosotros planteamos es: ¿la elección del primer ministro de ascendencia india significa cambios en el Reino Unido? ¿Significa cambios en el mundo? ¿Nos afecta de alguna manera? ¿Nos favorece de alguna manera? Vote. Volvemos a la pausa. Estamos de regreso en Enfoques Cruzados y hoy estamos hablando de Rishi Sunak, el primer ministro británico de origen indio. Cosas muy particulares sobre él. Se fue la reina Isabel y ahora hay un primer ministro de origen indio. Las cosas están cambiando por esos lares. Pero queríamos traer un poco lo que fue la inmigración de los británicos, inglesa, acá del Perú. Tú escribiste un libro muy interesante. Cuéntanos un poco, ¿cuándo llegan ellos? ¿Por qué llegan al Perú? ¿Por qué eligen el Perú para venir, para crecer, para estar? Mira,
En realidad el gran momento británico en el Perú es con la independencia. Hasta antes de eso, el único contacto que hubo entre el Perú y los británicos eran los corsarios que terminaban siendo tomados prisioneros en Lima. Entonces no era, digamos, precisamente encuentros, digamos, gratos. Pero esto viene con la enorme participación de de británicos como el almirante Guise, Mariscal Miller. Pero ellos llegan como mano de obra calificada. Así tú lo dices en tu libro. Claro, digamos, llegan, o sea, como te digo, la primera ola son esos militares que participan en la guerra de independencia. Y con esto se abren una serie de casas comerciales, porque se abre el comercio al mundo y entonces como consecuencia de eso, digamos, San Martín era muy anglófico. Ahora que tocas el tema de los reyes, él de hecho quería como rey para el Perú, en el proyecto monárquico que tiene San Martín, quería como rey para el Perú al viudo de la princesa de Gales, quería alguien vinculado a Inglaterra, quien después fue Leopoldo, el rey de Bélgica. Entonces era alguien muy conectado con Inglaterra, digamos, admiraba mucho Inglaterra. Entonces, pero claro, después de la independencia hay una segunda etapa, que es la segunda mitad del siglo XIX, hacia adelante, en donde vienen los primeros bancos, las primeras empresas de seguros, los primeros ferrocarriles y un enorme y próspero negocio vinculado con la industria naval. De hecho, el origen, digamos, de los sistemas de agua y alcantarillado se hace por personas que aprenden ese oficio en los barcos, aprenden a administrar tuberías, a manejar tuberías en los barcos. Entonces, por ejemplo, el origen de la familia Hart en el Perú es de unos hermanos escoceses Hart, que vinieron de la zona del Valle del Clyde, donde se hacían los barcos y se reparaban los barcos, vienen al Perú para trabajar en la industria naviera y después hacen un negocio siendo ingenieros, entre comillas, de las primeras inversiones de agua y desagüe, o sea, agua y alcantarillado que hay en el Perú. Entonces, en ese sentido es que digo que era mano de obra calificada, y además tenían los ingleses en ese momento la enorme ventaja de ser parte del imperio más importante que había en el mundo. Entonces, vinieron a una situación ventajosa, ¿no? Además, al ser mano de obra calificada, logra que ellos se coloquen en la élite limeña, en la élite peruana. No vienen como simples... O sea, digamos, nunca fueron la colonia más importante, o sea, en números, pero en términos de influencia, yo creo que sí es un hecho que efectivamente hay 3 nietos de presidentes, hay un nieto de presidente que fue presidente de la República, Billinghurst, hay un nieto de británicos o 2 nietos de británicos que fueron vicepresidentes, 5 primeros ministros son nietos o hijos de británicos. En la batalla de Arica está More, está O'Donovan, como comentábamos con Simeón, la Inca Kola es inventada por un británico, Joseph Lindley. El fútbol es uno de los grandes aportes británicos, y expresiones tan peruanas como el huaype, el huachimán, el gafitero. Y mi favorita, que es el jedeque. Está jedeque en Arequipa, quiere decir un niño que llora mucho, se dice la guagua está jedeque. Y eso viene de headache, dolor de cabeza. Ajá. Entonces la guagua está jedeque. Entonces hay una influencia enorme o sea, tú te das cuenta de la impronta británica, no solamente los grandes personajes, ¿no? Jorge Chávez era nieto de británicos, Chávez Dartnell. Bryce Echenique, los Gibson, Macedonio de la Torre tenía una abuela británica, el cardenal Juan Landázuri Ricketts por los Ricketts. En fin, los ejemplos son enormes, pero tú te das cuenta
de la influencia real que tiene una comunidad por la vida cotidiana. Y esto se da en algo tan peruano, digamos, como la Inca Kola, y por estas expresiones que forman parte de nuestro hablar, ¿no? El mismo clubes, quizás no tanto como en la Argentina, pero el Boys, ¿no? Cuyo nombre original es Sports Boys Association, ¿no? Entonces, Quique Ledgar también era... Quique Ledgar, nieto de británico. Mira, la lista es inmensa, como te digo, son 5, en lo que yo calculé fueron cinco primeros ministros. Fíjate que cuando viene el príncipe de Gales, quien después fue Eduardo VIII, el gobierno de Sánchez Cerro, el ministro de Relaciones Exteriores, que era entonces el coronel Ernesto Montañe, que después general Montañe, era nieto de británico. Entonces un nieto de británico recibe al príncipe de Gales en esa famosa visita. Y de hecho, por estos azares de la vida, un hijo de Británica es el actual embajador del Perú en Londres, que ha asistido a la coronación, al funeral, y va a asistir seguramente a la coronación. Entonces, es muy interesante el vínculo entre Perú y Gran Bretaña cuando uno empieza a ver digamos, pequeña historia, las historias familiares, las historias cotidianas. Así es. Y son muy interesantes también los retos que ambos gobiernos tienen, ¿no? Porque todos los gobiernos del mundo pasan momentos difíciles, no solamente por la guerra Ucrania-Rusia, que han encarecido los precios y ha puesto las cosas más difíciles, sino también por el COVID. Entonces, ¿usted cree que los retos que enfrenta el gobierno del Reino Unido con los retos que enfrenta el gobierno peruano tienen algo de parecido en el contexto mundial en el que estamos pasando, que es muy especial por lo de la guerra y por lo del COVID? Mira, hay un tema donde la relación bilateral puede crecer y es el comercio internacional, precisamente por Brexit, porque la lema en el Reino Unido, para los que apoyaron el Brexit, es Global Britain, Gran Bretaña global, o sea, en otras palabras, el comercio que se habrá perdido con la Unión Europea se tiene que reemplazar, y ojalá no solamente reemplazar, para hacer crecer, y eso es mirando más allá de Europa, África, Asia, Latinoamérica, Sudamérica, así que ahí hay oportunidades para el Perú. Pero en ese sentido, creo que la experiencia de COVID que tú mencionas era distinto acá que allá. O sea, ha golpeado todo el mundo y ha golpeado el Reino Unido, ha sido uno de los países, por lo menos de las economías desarrolladas, que peor lo ha manejado, pero aún así no llegó, o sea, no hay peruano que no conoce a alguien que ha fallecido. Creo que en el Reino Unido no todos tienen afortunadamente esa experiencia, pero sí. Yo me refería no a cómo se ha manejado al COVID, sino al reto que uno tiene en el futuro, que esos gobiernos tienen en el futuro para recuperar su economía, por ejemplo. Sí, no, bueno, es un reto en común y hoy en día por el conflicto, por lo de Ucrania, también los temas de COVID que sigue en China, o más bien las políticas del gobierno de encerrar ciudades enormes enteras que está afectando la economía global. Ahí sí hay una problemática compartida, yo creo que en gran parte del mundo, de cómo salir no solamente de la enfermedad, pero de sus secuelas económicas que han sido agudizados por Ucrania y la falta de exportaciones de Ucrania y Rusia de granos que afectan muchísimo al Perú. En el Reino Unido, lo que más, el problema mayor es quizás el tema energético. Alemania, por ejemplo, se abastece muchísimo, o se abastecía con gas de Rusia. El Reino Unido mucho menos, pero el precio internacional del gas, o por lo menos en Europa, ha subido muchísimo, que sí está impactando. Así que, de alguna manera, hoy en día, sí, guste o no, estamos en una economía globalizada con muchos vínculos y muchos problemas,
y intereses compartidos. ¿Tú qué piensas? Mira, creo que una de las paradojas que va a enfrentar Sunak en su premierato es que digamos, enfrentar esta economía o sea, las consecuencias, entre ellas una inflación generalizada en la economía, precisamente por los subsidios que se dieron en época del COVID. Es una cifra interesante en Inglaterra, es que tú tienes al 13% de la población viviendo, digamos, de la seguridad social, por llamarlo de alguna manera, cuando es uno de los momentos con mayor, digamos, empleabilidad en Inglaterra. Entonces, esta inflación que afecta a Alemania, afecta a la Unión Europea, Estados Unidos, está viviendo un proceso inflacionario enorme, en parte también causado por estos subsidios. Creo que son fenómenos locales que sirvieron como respuesta al COVID, pero creo que los retos que tienen los gobernantes, uno de los retos quizás más importantes que tienen los gobernantes en términos generales, es cómo desandar esa política. Y por otro lado también está, y digamos, en ese sentido creo que es una época en donde se están replanteando perspectivas. La misma idea de la autonomía energética en Europa es un tema que se está volviendo a plantear. Hubo una decisión política, sobre todo en Alemania, pero en general en la Unión Europea, de hacerse dependiente del gas ruso. Se cerraron centrales nucleares y se optaron por una serie de subsidios para la energía renovable, y eso está generando consecuencias. O sea, creo que son momentos en donde estamos viviendo un enorme desafío que está haciendo que nos tengamos que replantear muchísimas cosas en un, digamos, periodo desde los 90 hasta ahora de paz extraordinaria. O sea, nunca ha habido tanta prosperidad en el mundo como en estos últimos 30 años. Y todos hemos pensado, creo que de alguna manera esto se quedaba para permanecer de manera ilimitada. Y creo que estamos viendo las limitaciones a ese modelo. Yo quería saber, desde tu perspectiva, ¿cómo ves los vaivenes del gobierno del presidente Castillo respecto a las inversiones? Sobre todo te lo pregunto porque tu país tiene inversiones muy importantes en el Perú. Creo que es obviamente muy difícil para cualquier inversor de afuera o incluso nacional manejar esta inestabilidad política. Yo creo que un tremendo freno para la economía peruana y se tiene que solucionar. Hoy en día se siente que el país está a la deriva, sin rumbo. El presidente se dedica más a sobrevivir en el cargo, a mantener su inmunidad presidencial que a dirigir el país. Y un país donde actualmente la mitad de la población sufre de inseguridad alimentaria, que es el doble de antes de la pandemia, y ese gobierno, el llamado gobierno de los pobres, ojalá que eso concretice, pero han comprado recién unos 40.000 toneladas de urea, que ni es 10% de lo que se hacía falta hace meses. Así que con lo cual yo creo que la inestabilidad política se va a agudizar aún más de aquí en unos meses, cuando las cosechas vienen y van a ser menos y la inseguridad alimentaria va a ser mayor. Así que en ese sentido, para inversionistas de afuera, creo que el Perú se ve
como un dolor de cabeza. ¿Cómo solucionas o cómo manejas eso? Yo creo que para muchos el tema, la manera más obvia es esperas. No tomas ninguna decisión en ese momento, no inviertes, esperas hasta que ojalá la situación se mejore. Muy bien, vamos a una pausa. 95 personas creen que sí va a cambiar, va a mejorar Reino Unido con la presencia de este nuevo primer ministro, y 49 personas creen que no. Volvemos de la pausa con las conclusiones de esta interesante conversación. ¿Por qué crees que al Reino Unido le será más fácil salir de esta crisis económica que vive en la actualidad, y al Perú no? ¿Le va a resultar más difícil? ¿Por qué tipo de mecanismos crees que un país puede salir más rápido adelante que otro? Bueno, eso es un tema sumamente complejo. Obviamente el Reino Unido tiene instituciones mucho más fuertes que en el Perú. Creo que a pesar de todas las diferencias políticas en el Reino Unido, hay una cultura democrática compartida, o sea, unos acuerdos democráticos mínimos que aquí claramente no existen. Así que en ese sentido, aquí falta tanto del lado del Ejecutivo como del Congreso ese compromiso con el país, que se puede criticar a los políticos británicos por muchísimas cosas, pero en el fondo creo que tener un primer ministro, acabamos de tener un primer ministro, Boris Johnson, que quizás no tomó en serio el trabajo, no tenía el compromiso con el país, y al final no duró mucho, duró 2 años, que es no tan breve como Liz Truss, pero es muy poco tiempo. Así que creo que eso tiene mucho que ver con la cultura y la historia detrás, y donde el Perú le falta crecer, digamos. Y le falta institucionalidad, ¿no es cierto? Cuando un país tiene instituciones fuertes, es más fácil salir de una crisis, así como él predice que saldrá, por ejemplo, el Reino Unido. A nuestro país, ¿en nuestro país qué va a pasar? Mira, yo creo que estamos viviendo nuevamente las consecuencias de haber tenido una política marcada por una extremada politización de la gestión pública, un abuso de las figuras, digamos, constitucionales de vacancia, digamos, pensando que era una forma de liberarte, digamos, de tus enemigos fácilmente, y se pensó que esto no iba a tener consecuencias. Y por otro lado, de una extremada judicialización de la política. Entonces, si tú ves, o sea, yo creo que es interesante ver el discurso y la retórica política de los últimos 10 años, en donde muchos de los ministros, presidentes, personas que participaban del gobierno han sido tildados de delincuentes, de ladrones. Entonces, si tú llevas eso a un extremo, que es lo que está pasando ahora, ya el término delincuente se relativiza. Entonces, eso hace que estemos en una situación sumamente complicada, porque se ha hecho abuso de ese sistema. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido, la verdad, un placer conversar con ambos, y muy enriquecedor además. Encantado. Ahora Jessica, los dejamos con Melissa Pesquera en Hora 11. Adelante, Melissa. Gracias, buenas noches.